Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es José Figueroa, soy profesor en el Centro Educativo Básico General San Miguel Arcángel en las mañanitas. En clases anteriores estuve conversando con ustedes sobre los distintos tipos de materiales conductores, semiconductores. Hablamos un poco sobre los circuitos eléctricos que existen básicamente tres, que son el simple, serie y el paralelo. De ahí entonces se derivan el resto de los circuitos. Hoy les voy a hablar sobre la ley de Ohm, qué tan útil nos es para poder diseñar o para poder saber cuánto hay de consumo de corriente o cuál es el tipo de resistencia o fuente que tenemos que utilizar. Bien, estamos ahora compartiendo pantalla. En esta página hemos visto que está la ley de Ohm resumida, ¿sí? La ley de Ohm básicamente es esto. No vamos a entrar en detalles sobre la historia. Eh, Cuando nosotros vemos este triángulo, vemos en él expresadas dos operaciones: multiplicación y división. Lo que tenemos que hacer para poder saber cuál es la operación que tenemos que realizar, operación matemática, es lo siguiente. Si nosotros vamos a encontrar lo que es la corriente, corriente se expresa con una I. Entonces, cubrimos lo que es la corriente, una hoja con un objeto, con algo, que nos da como resultado una división entre el voltaje y la resistencia, tal cual está aquí expresado. Si nosotros quisiéramos encontrar lo que es el voltaje, entonces lo que tenemos que hacer es repetir el mismo procedimiento, y entonces tenemos que voltaje es igual a corriente, este punto expresa multiplicación, por resistencia. Y el mismo proceso se repite aquí para lo que es la resistencia. Su relación es esta: el voltaje entre la corriente. Veamos un ejemplo que está detallado más abajo. Aquí tenemos un circuito simple compuesto por una fuente de voltaje, que en este caso podría ser una batería, es corriente directa. Dice que nos está entregando 12 voltios y tenemos una resistencia de 10 ohmios. Para encontrar la corriente, entonces repetimos lo que dijimos hace un rato y reemplazamos los valores. Entonces tenemos que corriente es igual a voltaje entre resistencia. El voltaje que hay en esta resistencia es el voltaje de la fuente. No hay más resistencia. Por lo tanto, todo el voltaje pasa a través de ella. El ohmiaje o valor resistivo, resistencia, es de 10 ohmios, tal cual se indica aquí.
Entonces, 12 voltios entre 10 ohmios nos da 1.2 amperios. Para que nos hagamos una idea, esto está consumiendo un poco más que nuestro cargador de celular. Nuestro cargador de celular está consumiendo 0.8 amperios. Bien, a manera de comprobación, entonces aquí están demostrando que el voltaje lo podemos sacar y debe dar exactamente el mismo voltaje de la fuente. Tenemos los 1.2 amperios, lo multiplicamos por los 10 ohmios y nos da, esto es un error en la persona que hizo la página, nos da 12 voltios. Aquí donde está la A, debe de haber una V, que esto amerita una corrección, ¿correcto? Y entonces, aquí, resistencia es voltaje entre corriente y se expresa en ohmios. Esta es una letra griega, la omega. La misma ley que aplicamos para un circuito simple, se aplica también para un circuito serie y también para un circuito paralelo, pero hay unas variantes que explicaré más adelante. El día de hoy solamente voy a explicar la ley de Ohm aplicada a un circuito simple. Recordemos que el circuito simple es aquel que tiene una sola fuente de alimentación, una sola resistencia. A mí me gusta ponerle el disyuntor, pero para efectos de análisis no hace falta. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias y buenas tardes.